geográfica en México, Colombia y Centroamérica. Bienvenido, Estefan. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. No sé si me escuchan bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo, querer agradecerle, Héctor, y a todo el equipo de Cata por la invitación a poder presentarles sobre las tendencias y retos de la cobranza en América Latina. Como me presentaba Beatriz, soy Estefan Kostov, soy el CEO de Emerix y les voy a presentar primero una parte más de la presentación, tal como complementando lo que decía Beatriz. Tengo más de 25 años, vengo de la banca, como muchos de ustedes, de las instituciones financieras, posteriormente el mundo de los burós durante más de 18 años y llevo aquí en Emerix 3 años trabajando. ¿Qué es Emerix? Cuando hablaba con algunos de ustedes en los cafés, en el pasillo, mientras tanto me preguntaban de la compañía. Bueno, somos una compañía que tiene 36 años de historia, bastante tiempo, muy consolidada, nace en Argentina. Y somos una empresa global, una empresa que presta servicios desde México para abajo en la mayor parte de los países de América Latina. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos soluciones tecnológicas. ¿Para qué? Para la cobranza, para buscar el recupero y la gestión de cobro. ¿Ya? ¿A quiénes atendemos? Partimos desarrollando el negocio en los bancos grandes, y posteriormente nos íbamos desarrollando el negocio en distintas industrias, tal como los bancos, en las financieras, en las cooperativas, en las cajas de compensación, en las utilities, en las telcos, en los retails. Y actualmente estamos llegando cada vez a mayor cantidad de clientes. Puedo sumarles autopistas y en el último caso también cementerios. ¿Qué atendemos de la cobranza? Bueno, todo el ciclo de la cobranza. Esto va desde la cobranza en la autogestión, temprana, intermedia, cartera vencida, castigada, judicial, etcétera. Todo el ciclo de la cobranza lo atendemos desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué vamos a mostrar hoy día? Esta es la agenda. Básicamente 5 temas. Soy el último tema de la tarde, así que lo vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a ir directamente a cada uno de los temas para tratarlos en particular y con detalle. El primer tema es el cambio y la transformación en la gestión de cobranza. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los hitos más relevantes en los últimos tiempos en la cobranza? Lo primero es un paradigma en el sentido de que, disculpa aquí, perfecto, un paradigma en el sentido que teníamos una cobranza viéndolo como deudor. Y este paradigma ha cambiado. Hoy día en ninguna compañía lo vemos como un deudor, sino lo vemos como un cliente. Y cada vez la estrategia de tratar al cliente de mejor manera y medirlo y evaluarlo es fundamental. Y obviamente todo esto ha cambiado fuertemente desde el mensaje que había de cobranza, las formas, y vamos a ver más adelante también la regulación al respecto. Entonces, lo primero que quiero que pensemos es que es un foco desde el deudor y lo veamos como cliente, porque esto es la base de una relación larga que debemos mantener con ellos. ¿Qué pasa y junto a los pilares de la cobranza? Vamos a definir básicamente 4 pilares. Hoy día en la mañana, cuando Beatriz nos hablaba, nos contaba el tema de la gente, contar con el equipo adecuado. Como en todos los trabajos, como en todos los negocios, fundamental contar con las personas adecuadas y el equipo que pueda hacer las cosas. Pero no solamente el equipo, sino que también el dimensionamiento de este equipo, la cantidad de personas adecuadas. También que ese equipo esté coordinado debidamente para trabajar en equipo y genere los resultados. En segundo lugar, tenemos también el modelo operativo. Todo este viaje al cliente con la documentación, con todos los evolutivos, con toda la información que contiene la operación que vamos a ejecutar. En tercer lugar, los datos. Luis Tomás nos hablaba recientemente de toda la información, de cómo hay que trabajarla. Bueno, aquí en la cobranza también es lo mismo. Los datos son cada vez más claves porque tengo que hacer soluciones más segmentadas para cada uno de los grupos de clientes que desarrollo. Entonces, esta data tiene que estar actualizada, ser oportuna, pero adicionalmente me tiene que generar dashboard, métricas para la toma de decisiones, porque esto es un proceso constante. Defino ciertas métricas hoy día, defino ciertas estrategias, como veíamos anteriormente, y estas estrategias van a ir cambiando. No van a ser la misma estrategia de este mes para el mes siguiente, porque el mercado es dinámico. Aparte de tener todas estas estrategias, tenemos que ir viendo también la segmentación, cómo vamos a ir tratando cada uno de los grupos y las campañas que vamos a ejecutar. Y la tecnología. En la mañana cuando veíamos las presentaciones decían, para poder avanzar de una manera óptima, eficiente, y como veíamos también en la automatización de todo, es muy necesaria la tecnología. ¿Qué es lo prioritario? Bueno, varios puntos. Primero,
tener, ojalá, una herramienta de software que nos permita, como las que ofrece Everix, poder manejar todo este CRM de un poco de las cobranzas. En segundo lugar, estar totalmente interconectado. Hablaban del core bancario, del discador predictivo, de los distintos canales con los que lo opero. Es estar debidamente conectado para hacer el proceso mucho más eficiente, sin errores y obviamente obtener los mejores resultados. Automatizar todo lo que pueda automatizar, porque de esa manera vamos a disminuir la posibilidad de errores. Los canales de cobranza, la efectividad y la priorización de estos. Bueno, este es un modelo de un ciclo de gestión omnicanal. Para darles alguna idea rápidamente de cómo funciona todo esto. Lo primero es el armado de las campañas. ¿Cómo funciona esto? Tengo toda mi base de clientes que tengo que cobrarles, los segmento en base a características específicas. Tomo cada uno de esos grupos y defino qué voy a hacer con cada uno de ellos. Entonces defino los grupos de la A hasta la Z con todos los grupos distintos que voy a trabajar. Y posteriormente tengo que iniciar la campaña con cada uno de ellos. Hay campañas que sean online, la llamada desde el discador, o campañas más offline a través de otro tipo de canales, un SMS, un correo electrónico, una carta, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo que buscar todo el tiempo ser lo más óptimo posible en los canales. ¿Por qué razón? Hoy día, ¿cuántos de nosotros contesta un llamado telefónico de un número que no conoce? Cada vez menos. Hoy día, básicamente, los llamados que más recibo es que, no sé, es Movistar, Claro, WOM, las compañías de telecomunicaciones que me tratan de vender algún plan. En general, lo que hago es no contestar un número que no conozco. Bueno, lo mismo ocurre con los clientes que tienen una deuda. Entonces, debo buscar el canal más eficiente y más efectivo para cada uno de los grupos y de personas que tenemos. Con los cambios que se vienen, regulatorios y de todo tipo, cada vez es fundamental conocer de mejor manera al cliente y saber cómo poder llegar a ellos. Entonces, una vez que tengo el canal definido o varios canales con los cuales llego al cliente, lo logro contactar, pensemos a través de un ejecutivo de cobranzas. Y este punto, donde el cliente habla con el ejecutivo de cobranza, es clave. El ejecutivo de cobranza tiene que salir del call center, en este caso que está hablando, con algún acuerdo, con algo, con información, ojalá con una refinanciación, con un acuerdo, con un compromiso. Ese es el momento clave de la cobranza donde se está invirtiendo más en inteligencia artificial en estos momentos para lograr generar un resultado positivo en ese momento. Aparte de estos canales que se generan otro tipo de respuesta offline, hablábamos en la mañana de la autogestión. Hoy día está apuntando mucho hacia que el cliente se autoatienda. Como decíamos, si no contesto el llamado, si no contesto los emails, es mucho mejor invitarlo a través de otro método para que pueda entrar, vea todas las opciones de pago y se autoatienda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Por el canal que enviamos al cliente, llegamos finalmente nuevamente a la base. Hay que cargar toda esa información, porque esa información es muy rica para poder segmentar de mejor manera y aparte poder generar mejores campañas y estrategias a futuro. Es un ciclo virtuoso que tiene que ir mejorando en función de los resultados que esperamos. Algunas lecciones de todos estos procesos que hemos visto con clientes en 36 años. Bueno, los primeros, los canales para segmentar siguen siendo prácticamente los mismos. Saldo de deuda, perfil de riesgo, días de mora. No han cambiado mucho. Tenemos que buscar nuevas herramientas que nos permitan ser mucho más eficientes al momento de segmentar. Los canales siguen siendo los frecuentes, los típicos. El llamado telefónico, la carta si es mucho tiempo, un correo electrónico. El contacto digital tremendamente útil, de gran valor en el último tiempo y sobre todo en una cobranza menor a los 30 días. Omnicanalidad. Hablamos mucho todos de omnicanalidad, pero ¿cuántas compañías realmente tienen debidamente sintonizados los distintos canales de comunicación con el cliente para todos sus procesos? Más bien es una multicanalidad más que una omnicanalidad. Preferencia del cliente. Bueno, en general los clientes prefieren ser contactados ya sea por correo electrónico, por un mensaje de texto, o algunos otros prefieren que sea, no sé, un pop-up o que me aparezca una notificación push. En cuanto a los de cliente menor riesgo, un llamado o un correo electrónico va a bastar para poder recordarle la deuda y que la cancele. Hablamos en la mañana, y yo me acuerdo de la presentación de Pichincha Beatriz,
cuando hablaba de los clientes digitales y alguien le hizo una pregunta. Bueno, efectivamente eran digitales, pero tenía la visita del ejecutivo. Nos hemos percatado cuando separamos los distintos grupos de clientes cuando son 100% digitales. Nunca lo vi, hice toda la transacción debidamente sin esa presencialidad de ningún tipo. El nivel de morosidad es más alto que los otros clientes que son conocidos y que yo, como decía Beatriz, validé que el negocio existía, que la persona tenía un negocio que era conocido, que tenía una historia, algunas preguntas que puede hacer algún ejecutivo. Y en cuanto a la efectividad de la estrategia, repito algo que ya dije, es fundamental conocer por cuál canal debo contactar al cliente. Si me contesta siempre por WhatsApp, ¿para qué lo llamo? ¿Para qué le envío cartas? ¿Para qué hago otros procesos que solo encarecen? Si el método que me va a contactar es por WhatsApp. Debo ser, como dice al final, más selectivo en buscar los medios adecuados para cada una de las personas. Bueno, vamos un poco más al tema de materia de Latinoamérica, de cómo gestionamos las cobranzas. Voy a mostrar un par de cuadros. El primero que corresponde a un informe del Fondo Monetario Internacional de 2022, el gráfico es del cierre del 21, y básicamente, ¿qué es lo que nos muestra? El endeudamiento del total de los hogares, el porcentaje de los hogares que tienen endeudamiento. No significa deuda morosa, sino que tengan deuda. Es un poco de algunos años atrás, pero es para mostrar la perspectiva de compararnos, algo que veíamos hoy día en la mañana, de nuestra región versus los países más desarrollados. ¿Qué porcentaje creen ustedes de los hogares de los países de economías más desarrolladas tienen algún nivel de endeudamiento? Bastante más alto, sí. Es bastante más alto. En Latinoamérica el de Chile es un 45%, el de los países de economías más desarrolladas es de un 74%. Tremendamente más alto. Obviamente con todo ese consumo interno y todo ese desarrollo, esas economías crecen más y obviamente se genera mucha mayor demanda, trabajo y todos los beneficios positivos. ¿Qué es lo que no ocurre en la región? ¿Por qué Chile tiene un 45% y tiene una diferencia importante? Un tema fundamental, el retail. El retail chileno, estos Falabella, Cencosud, Ripley, que están en todos lados, decidieron muchas décadas atrás empezar a invertir y ellos prestarle plata a un cierto mercado, que los bancos no llegaban. Resultado de eso, empezaron a confiar, crecer, tenían más información que los bancos, hicieron sus modelos y hicieron un resultado exitoso que transforma que el negocio del crédito sea mejor que el del retail. Y obviamente por eso generan que tengan un 45% de los hogares con endeudamiento en Chile. Pero veamos otros casos. El caso de México, el país más grande de América Latina en cuanto a habitantes. ¿Por qué un 16%? O Perú, un país que ha venido pese a todos los cambios de gobiernos, etcétera, sigue con una economía fuerte. ¿Por qué solo un 15% tiene? Bueno, hay un dato importante. Cuando veíamos las presentaciones en la mañana, concluíamos que hay una gran cantidad de informalidad en los mercados latinoamericanos. ¿Cómo confiamos a la hora de prestar plata si no sabemos realmente toda la data es fidedigna en cuanto a ese deudor, si no todo es declarado, etcétera? Entonces, obviamente, hacer este negocio en América Latina es muy distinto a hacerlo en los países como Estados Unidos, Europa y otros desarrollados. El caso de Argentina lo podemos dejar para no analizar porque, bueno, básicamente la economía ha estado tan golpeada, los bancos no quieren prestar, las personas no quieren pedir plata y obviamente nadie se endeuda. Todos viven del efectivo cada día. Esto es para mostrarles algo que concluíamos en la mañana. Tenemos un camino en Latinoamérica muy importante para crecer y lograr que más personas tengan endeudamiento. Pero por otro lado, ¿cómo estamos de la mora? Este gráfico es de FELABAN, la Federación Latinoamericana de Bancos, muestra 2 periodos de tiempo, diciembre del 2019 y junio del 2023, para hacer una comparación de 2 momentos del tiempo. Acá estamos revisando 10 años de historia. En 10 años vemos que la mora se mantiene en los mismos niveles. Entre 2 y 2,8, sube, baja, no se dispara. Cuando empieza a subir la mora, las empresas un poco se ponen más restrictivas y no le prestan a ciertos grupos. Y cuando se pone más, disminuye la tasa de mora, empiezan a prestar más. Ahora estamos en ese proceso. Desde diciembre del 22 empezó a subir de 2,2 a 2,6. Ahora, si lo vemos a nivel de cada uno de los países,
Veamos los dos primeros, dos países no tan grandes, Uruguay y Dominicana. Bajaron notablemente su morosidad. Estos solo bancos. Obviamente con esas tasas de mora menor al 2%, menor al 1%, obviamente podrían prestar mucho más porque tienen una posibilidad grande de poder generar mayor rentabilidad de esta manera. Veamos algunos ejemplos que hablamos en la lámina anterior. Chile se mantiene en el 2,1, muy parejo. Ha sido más restrictivo, pero ha mantenido una cierta estabilidad pese a la pandemia de por medio. El caso de México también se ha mantenido, no ha crecido la morosidad, se ha mantenido en el 2,2. Veíamos hoy día el caso de, por ejemplo, Perú. Perú ha subido un 3 a un 4,1. La economía sigue estable, ha sido una economía que se ha mantenido fuerte por muchos tiempos, pero la morosidad es alta, un 4,1 para la región, con un promedio de 2,6, ha crecido fuertemente. Vemos el caso de Argentina, ha bajado tremendamente. Bueno, como les digo, lo podemos dejar fuera del caso porque tiene otro tipo de explicaciones con la inflación, con los bancos no prestando, etc. Pero básicamente tenemos una mora que yo les diría en algunos países más elevada. Vemos el caso de Colombia, superior al 4, vemos el caso de Perú, superior al 4, pero en general moviéndose en indicadores que permiten hacer crecer y desarrollar el negocio. En muchos países hay una tasa máxima convencional que limita también los topes, en otros no, todos varían según los distintos países. Regulaciones. Aquí los quiero partir con un video que les voy a mostrar. Es un video original de Estados Unidos, esto es transformado en una versión para esta actividad, para no copiarlo del inglés, pero grabado en casa prácticamente. No sé si ahí podemos ir con el video. Bueno, el gráfico es para mostrar, el video es para poder mostrar lo que está ocurriendo en términos de regulaciones. Lo primero es que estas regulaciones hoy día son de esta manera que vamos a mostrar con algunos ejemplos más incipientes, pero solo va a empeorarse y yo tengo el temor desde el lado de la cobranza, tantos años trabajando en el tema, que estemos hiperregulados. ¿Ya? Les cuento dos ejemplos. El caso de Colombia. La ley Dejen de Fregar, Héctor nos contaba algo al inicio, julio del año pasado. ¿Qué es lo que pasó con esta ley? Básicamente lo que decía ahí, genera directrices sobre los canales, horarios y la frecuencia en la cual las empresas pueden contactar, en este caso, a sus clientes. Establece limitantes de 2 llamados a la semana, establece limitantes de llamar en ciertos horarios, 7 a 7 de lunes a viernes, 8 a 15 en el sábado. Y además, de los 2 llamados a la semana, sanciona a quienes no cumplen. Perfecto. Les cuento el caso de Chile. Esta ley es de abril del 2021. Vamos a cumplir 3 años de vigencia y operación de esta ley. No es la primera. Había una anterior, se perfeccionó en esta. ¿Por qué se perfeccionó? ¿Qué pasó? Algo muy simple. El año anterior a esta promulgación de la ley, 21.000 personas distintas se quejaron ante el Servicio Nacional del Consumidor y dijeron, esta empresa está estableciendo prácticas de cobranza que no corresponden a la ley. Me está llamando una tras otra vez, me está llamando en horarios que no corresponden, está hablando con personas que no soy yo, sino mi señora, mi hijo, etcétera, referente a mis deudas. Fueron tantos reclamos que llegaron a la televisión, empezaron a aparecer en todos los programas, ¿y qué ocurre? Cuando empieza a hablarse todo el día del tema, aparecieron los diputados y generaron esta ley. Esta ley, la 21.320, lo que hace es también algo similar de lo de Colombia, un par de años antes, va a regular un poco los medios y la frecuencia en que las empresas contactan, en este caso, a sus clientes. ¿Qué es lo que establece la ley? En vez de 2 llamados como en Colombia, hace un solo llamado o una visita en terreno. El llamado dice efectivo, o sea,
lo tengo que llamar y tengo que validar. Llamo a Héctor Obregón, sí es Héctor, perfecto. Eso es llamado efectivo. Ahí encontraron como la empresa algún vacío del cual tomarse, para que yo lo lograra poder identificar a la persona. Un llamado o una sola visita y adicionalmente 2 acciones de cobranza adicionales, que pueden ser un WhatsApp, un SMS, un correo electrónico, una carta, etcétera, pero entre esos 2 solamente debo tener 2 días de diferencia. O sea, si el lunes le mandé un correo electrónico, no puedo volver a enviarle otro hasta el jueves. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, dejaron de poder enviarse escritos que parecían escritos judiciales, como que el juzgado tanto dice que si no me paga le voy a quitar el vehículo, también sancionados por esos temas. No pueden hacer acciones extrajudiciales cuando inicie un juicio. Si inicia un juicio, tengo que parar de cobrar de forma extrajudicial. Y lo otro, las sanciones, porque obviamente sin sanciones no sirve nada el resto. Pero las sanciones pueden ser hasta $20.000 por un caso. Como la sanción es muy alta, y todos sabemos que nadie quiere empezar a pagar por sanciones, porque aparte de pagar va a aparecer en todos los medios con una nueva ley, ¿qué es lo que hicieron las empresas? Adaptarse inmediatamente. Tecnología, básicamente. Colocar que si llamé una vez, no lo veíamos la semana, y si le mandé un mensaje, no me permita los otros días. Eso empezaron a hacer todos, a cumplir la ley, porque si no sabían que se metían en problemas. Voy a tocar este tema en un par de láminas más para mostrarles en qué está ahora esta ley, porque han pasado 3 años y tiene un cambio bastante fuerte. Entonces, ¿cómo garantizamos el correcto cumplimiento de estas regulaciones? 3 temas. Políticas y procedimientos integrales de las compañías, adaptarse inmediatamente. Colaboración con todos los entes reguladores. En Chile además exigen que las grabaciones de todos los llamados y todas las acciones de cobranza se guarden por 2 años mínimo. O sea, además tengo que registrar toda esta información. Y tecnología. Nosotros como empresa, como Emerix, lo que hicimos es ver una oportunidad de negocio y les dijimos a todo el mercado, yo me aseguro que no pase esto, que no te apliquen ninguna multa. Entonces, en todos los sistemas de todos ellos le aplicamos un desarrollo que hicimos para que no permita, como les decía, si llamé un día lunes, no vuelva a llamar esa semana. Lo más fácil es la tecnología, como nos mostraba Luis Tomás, porque inmediatamente no dependemos de personas, sino se automatiza. ¿Qué hacemos con tantas regulaciones? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Qué hacemos las compañías? Porque todos tenemos que cobrar. Primero, esto para hoy y para lo que viene, conocer muy bien a los clientes y segmentarlos adecuadamente. Esto aplicar la inteligencia. Todo lo que podamos automatizar, automaticémoslo. Todo lo que podamos tecnologizar, hagámoslo y busquemos los expertos en los temas. Nuestra gente, nuestro equipo, que lo que busque es poder ir analizando esta información para poder aplicar mejores estrategias, mejores campañas, conocer mejor a los clientes. El caso chileno les hablo con 3 años de experiencia y las compañías han tenido que adaptarse. En el primer año, 2 de las 5 empresas de cobranza más grandes desaparecieron. ¿Cómo puedo cobrar si no puedo llamar? Obviamente es difícil. Entonces, lo primero es conocer muy bien a los clientes, y se lo recalco porque es clave para el futuro. Lo segundo, autogestión. Si no puedo llamar, si no puedo mandar mensajes, ¿cómo le cobro? Bueno, mucho mejor que se autogestione. Funciona 7x24, todos los días del año, y lo que permite es que la persona, o sea, yo como compañía, soy un banco, pongamos un ejemplo, le envío un mensaje a Héctor, que es mi cliente, no un mensaje de cobranza, eso no me lo va a permitir, pero un mensaje más comercial de alguna invitación que pueda entrar. Héctor ingresa a la página, en este caso de mi empresa, y ahí, obviamente, la empresa tiene que tratar de guiarlo, así que entre a un sitio dentro de la página de la compañía, donde yo le puedo entregar a Héctor todas las opciones de pago. Le digo, debes X plata y tienes estas 10 opciones distintas para poder pagarme. Tanto capital, tantas cuotas, tanto interés, etc. ¿Qué hago además? Le entrego todas las opciones de botones de pago, porque si me quiere pagar ahí y tengo la oportunidad, que diga, justo el medio de pago que yo tengo no me sirve. Tengo que entregarle todas las herramientas para que me pague. Entonces, 2 cosas. Todas las herramientas y todos los botones de pago posibles, todas las posibilidades de opciones para que me pague, para que sea lo más simple y fácil que me pueda pagar. De esta manera han ido saliendo las empresas en Chile de los problemas con este cambio regulatorio.
Tercero, maximizar el resultado de cada contacto. Yo les decía, cuando estén con el ejecutivo, en el momento que estén conversando, tienen que lograr el acuerdo. Un acuerdo, una refinanciación, lograr un compromiso de parte de él. No podemos perder esa oportunidad. Les voy a mostrar al final lo que están haciendo de inteligencia artificial con este tema. Hablé de autogestión y aquí les comento un caso de éxito. Este es un retail chileno, estoy hablando de una cartera castigada, es un top 5, o sea, un retail con mucha presencia en todo el país, no, que atiende a una población muy masiva, básicamente C3D. Esta compañía, con esta cartera castigada, lograba al mes 800 casos de éxito. Se sentía muy feliz, una cartera castigada que tenía bastante antigüedad. ¿Qué es lo que hicieron? Lo primero, aplicar acuerdos verbales de la solución nuestra. Pasaron de 800 y mejoraron, llegaron a 1100, un 37% de crecimiento. Felices con el cambio. Pero adicionalmente les propusimos autogestión por todo este tema de la ley y porque ya sabíamos que había funcionado bien con otros clientes. Le aumentó casi un 30% más. Dos cosas importantes. El 50% de las personas que lograron acuerdos vía autogestión, este cliente, este retail, creía que los datos que tenían de él estaban malos porque nunca les contestaba. Estaban correctos, contestó con esos mismos datos. ¿Qué es lo que pasaba? Yo les decía, nosotros no contestamos a un llamado telefónico de alguien que no conocemos. Ocurre lo mismo con nuestros clientes. Lo segundo, cuando me llama un ejecutivo de call y me siento presionado con que pague con alguna gestión como la del video, obviamente no es una situación cómoda. Es mucho más simple cuando yo me siento a la hora que quiero en mi casa, me meto a la página del banco y veo que tengo todas las opciones disponibles, tomo mi calculadora, veo cuál es la más eficiente y yo elijo la que más me conviene. Funciona mejor. Esa ha sido la forma en que los bancos, retails, se han ido adaptando en Chile a estos cambios normativos. Y es algo que va a ir ocurriendo en todos los países. Ya vemos que cuando hay una protesta en un país, empieza a ser la misma copy-paste en el otro. Aquí en Latinoamérica vivimos temas similares en cuanto a eso. ¿Qué es lo que se viene en la cobranza? Se vienen muchas cosas que... lo primero, regulaciones. Más regulaciones en más países, consumidores más empoderados, población más joven. Héctor nos decía en la mañana que aparecía uno y ¿por qué le voy a pagar? Mejor no le pago. Se empieza a correr la voz por redes sociales, todos no le pagan. Perfecto. ¿Cómo combatimos eso si la regulación tampoco nos ayuda? Hoy día se está discutiendo en Chile un proyecto de ley que cambia lo que les mostré anteriormente. Establece que en vez de los dos, el llamado semanal, que son un llamado a la semana, 4 semanas, 4 llamados al mes, me permite solamente 2, ir a la mitad de los llamados, 2 llamados al mes. Y aparte la otra acción de cobranza, que me permite 2 a la semana, o sea, 8 al mes, me las lleva a 4. O sea, al mes puedo llamarlo 2 veces y hacer 4 acciones, le puedo enviar 4 emails. ¿Cómo cobramos así? Y adicionalmente, en vez de cobrar de lunes a sábado, establece que se puede cobrar de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Si tengo mi único dato el teléfono de la casa, no lo pillo nunca. ¿Cómo le voy a cobrar a esa persona con esa regulación? Esto ocurre en un país, somos Latinoamérica, somos parecidos, va a ir ocurriendo en el resto. Les estoy contando porque obviamente el retail partió más desarrollado allá y ocurrió todos estos reclamos con el retail y empezó a expandirse. Lo segundo, omnicanalidad. Debemos buscar cada vez mensajes más adecuados para el canal preciso para cada uno de los clientes. Ser muy certeros en eso. Invertir adecuadamente en conocerlos muy bien. Tercero, el foco en el cliente. No es un deudor, es un cliente. Recuérdense que hoy día hay algo que no había tiempo atrás, que son redes sociales. Si yo digo que mi experiencia fue mala con tal cliente, empieza a correr la voz y obviamente se transforma en un problema futuro. Mensaje en positivo, acuerdo para ambos. Big Data. Bueno, cada vez tenemos mayor cantidad de información, data. Tenemos que generar patrones, tenemos que generar atributos, tenemos que generar cierta información que nos permite mejorar constantemente las estrategias y todo el método en el cual vamos a cobrar. Hay una empresa que es partner nuestro, que lo que hace son score emocionales.
Yo la primera vez que lo vi le dije, bueno, ¿y esto realmente funciona? Porque me quedan las dudas. Bueno, me contaban la experiencia y lo vi con otros clientes que lo que hacen es escuchar cuando el ejecutivo del call habla con el cliente que tiene la deuda. Y en base a eso separan la población de ejecutivos del call y la población de los clientes en 5 grupos distintos. Si el cliente que tiene la deuda es muy emocional, no lo puedo hacer hablar con alguien que es muy fuerte en la conversación, sino lo pongo con alguien que sea más empático con él. Bueno, la verdad que estadísticamente mejora los resultados. Obviamente tenía un paradigma al principio, pero lo pude validar con distintas empresas en Chile que funcionaba realmente este tipo de ideas. Inteligencia artificial y machine learning. Este es un gran camino. Por inteligencia artificial les voy a contar algunos ejemplos de un seminario en Estados Unidos, en Chicago, al respecto. Me parecieron muy interesantes. Obviamente siempre en Estados Unidos todo más testeado, más probado, es un mercado mucho más regulado en todo esto. Tienen que ser muy certeros en el momento que contacten al cliente. ¿Qué es lo que hacen? El foco de la inteligencia artificial está en el ejecutivo de cobranza, en el ejecutivo del call. ¿Qué es lo que pasa? Tal ejecutivo se empieza a salir del script, el sistema lo vuelve al script que tiene que decir. No cambia el mensaje que le ordenaron decir. Segundo, la conversación empieza a derivar a otros temas que el ejecutivo no está pudiendo manejar. El sistema le brinda posibles respuestas a lo que está planteando el cliente. Lo va guiando hacia lo que la compañía quiere. Adicionalmente, estos sistemas tienen entrenamiento. Consiste en que cuando el ejecutivo de cobranza no tiene un llamado en ese momento, le derivan llamados de prueba. Y lo van probando bajo diversas situaciones para que se vaya transformando en un experto. ¿Por qué? Porque descubrieron que ese punto donde el ejecutivo habla con el cliente es el momento clave de lograr el acuerdo. ¿Qué otros temas han desarrollado con esto de inteligencia artificial? Producto de la pandemia y producto de todo lo que ocurrió, en muchos países lo que están haciendo es que ya no tienen esta sala grande llenos de un ejecutivo tras otro de cobranza haciendo llamados. Este lugar, en vez de arrendarlo, hacemos que cada persona tenga su espacio en su casa y llame. Genero ahorros por ese lado, obviamente con tecnología, seguridad, etcétera. Hoy día no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo lo controlo que haga lo mismo que si está frente al supervisor? Bueno, estos sistemas lo que permiten es que si está el ejecutivo del call desde su casa llamando, permita solamente que haya una sola persona mirando. O sea, no que el niño pasó, se cruzó, la señora, el marido, etcétera. No permite. Le manda una alerta. Segundo, si pasa un tiempo más allá del que tiene que llamar, le manda una alerta, etcétera. Controlan adecuadamente y de esa manera hacen que esa persona pueda estar en su casa, ahorra tiempo de traslado, ahorra tiempo o dinero de la colación, etcétera, el transporte, y hace más eficiente su trabajo. Yo lo que les quiero transmitir un poco con esto no es asustarlos con las regulaciones, sino comentarles que el futuro de la cobranza se vuelve un poco más complejo con todo lo que está ocurriendo y que cada vez hay que aplicar más tecnología, hay que pensar mucho más en el momento del acuerdo con el cliente y hay que trabajarlo de muy buena manera. Todas estas regulaciones van a llegar, la información de inteligencia artificial es una información clave para lo que viene y los momentos son fundamentalmente cuando el ejecutivo tiene el llamado y que yo pueda tener una estrategia y no quedarme con esa de por vida, sino ir challengeándola todo el tiempo porque el mercado es dinámico. Empresas que en un momento fueron tremendamente exitosas, pasa poco tiempo y nuevamente y se vuelven poder complicadas. Yo hablé de un monstruo como Falabella, los resultados empezaron a bajar, cambió una estrategia simple de empezar a poner otros colores y agrupar todo en una página y empezó a tener resultados muy distintos. Bueno, tuvo que volver a lo antiguo y adaptarse rápidamente y están mejorando sus resultados. No nos podemos quedar con la misma estrategia, no nos podemos quedar con la misma segmentación. Esto tiene que ser un proceso continuo de inteligencia, cambios y aplicar la tecnología. Bueno, muchas gracias por todo.